¿cómo estás? Muy buen día, Conrado, a la Bienvenido. orden. Precisamente uno de los temas que se abordan en proyectopuente.com.mx es lo que vale la pena platicar esta mañana. Así es. Está ligado con lo que platicábamos con Zoraida, pero nos gustaría que platicaras con nosotros Bueno, este tema que tiene que ver con seguridad, ¿no? así es. Bueno, es la seguridad pública, un tema difícil, un tema escabroso, ingrato a veces por Ujú. pues, las noticias que vemos todos los días, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos análisis, hay que hacer un análisis más a fondo porque las cifras no nos dicen todo. Así es. Por ejemplo, obviamente en Sonora estamos sufriendo alguna ola de homicidios dolosos, algunas expresiones más que nada en el sur, muy focalizadas, pero también hay otros aspectos que nos explican muchas cosas y que le debemos apostar como sonorenses, o sea, porque aquí vamos todos, en la seguridad pública no va determinado gobierno o algún municipio, vamos todos, de eso quiero hablar un Claro. poquito. Y En seguridad profundizar. pública, seguridad pública no es un asunto solamente de policías, pues, ¿no? Así es, seguridad pública somos todos. Así es. Y que le vaya bien a Sonora en seguridad pública, creo que a eso le debemos de apostar. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tú propones y hablas de cuando de tratar de entender el tema de seguridad pública. Así es, porque no nomás son las cifras. Por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública publicó el 19 de este mes Sí. la incidencia. La incidencia te dice algo, te dice qué está pasando, dónde está pasando y cuantitativamente cómo está pasando. El enfoque mío es decir, a ver, cualitativamente cómo está pasando, cuál es la razón, cuáles son las causas. Y aquí tenemos que abrir el panorama no solamente a las cifras. Por ejemplo, hoy veía unas noticias de unos homicidios en Caborca. Ujú. Pues sí, pero si te vas a hacer el análisis más a fondo, dices 2 muertos. Sí, pero eran 2 gentes que tenían antecedentes penales. Ujú. Y así si nos vamos a hacer un análisis más a fondo en cada punto, hay un razonamiento detrás de ello. Por ejemplo, Sonora, sí es cierto, ha tenido un incremento en homicidios dolosos, pero también si vemos la perspectiva y analizamos la georreferenciación de las cosas, porque somos un estado fronterizo, Sí. somos un estado de trasiego en donde convivimos con Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, etcétera. Somos 5 estados además de Sonora, que curiosamente Sonora es el que tiene más seguridad fronteriza. Por ejemplo, Baja California Norte casi nos cuadruplica en incidencias. En fin, la incidencia te da una tendencia, te da algo, pero no te da todo. Además, es una responsabilidad de la seguridad pública, del consenso público también, de nosotros como los medios al abordar los temas e ir a fondo, de la autoridad obviamente, del ciudadano, que es quienes sufrimos esa incidencia. Pero, por ejemplo, hay delitos, algunos delitos, voy a mencionar algunas cifras, que han bajado en eso que se dijo. Por ejemplo, el robo a vehículo en Sonora bajó un 16%. El robo a casa habitación no bajó mucho, pero medio se detuvo, bajó un 1%. El robo a comercio se redujo casi un 15%. Extorsión bajó un 28.6%. El robo a transeúnte, que fíjate, es uno de los delitos que... Y menos se denuncian. Y menos se denuncian, pero además son iguales o peores que el robo a casa habitación. Claro. Porque, por ejemplo, si lo ves tú en el Estado de México o en lugares donde hay metro y demás, el robo de transeúnte es altísimo. Sí. Y ahí corren el riesgo porque es un ataque con violencia. Te pueden llegar con un arma blanca, te pueden llegar con una pistola, etcétera. Es más, yo soy aficionado al box y el fin de semana estaba contando Julio César Chávez cómo a él lo atacaron. Así es. Iba en su carro, llega una moto, lo encañonan y le quitan su medalla y su brazalete, que era un reloj. En fin, ese tipo de delitos. Y seguimos, el robo, el abigeato, por ejemplo, el robo a ganado bajó un 32%, el delito de amenazas se bajó un 30.6% y así sucesivamente. Pues ese tipo de análisis tenemos que verlo también porque atrás de esas reducciones hay que ver, a ver, ¿qué hizo gobierno? ¿Por qué bajó? Y tomar lo bueno y seguirle por ahí, porque creo que eso nos conviene a todos. Entonces,
Aquí es importante empezar a generar ya análisis más, o bueno, también análisis cualitativos. Nos quedamos con los números. Estamos en una era en la que la información, todo se reduce a cantidad. Bueno, hay mucha información sobre cantidades, Sí. tendencias, datos, pero ahora necesitamos hacer un análisis cualitativo que nos permita entender qué está pasando. Exactamente a eso voy, porque por ejemplo el análisis cualitativo va más allá de las cifras, porque las cifras no te dicen todo y a veces no son verdades a medias. Por ejemplo, a mí me interesa hacer un análisis de, a ver, ¿cuántos recursos le estamos dedicando a la seguridad pública? Por ejemplo, la seguridad pública es resultado del consenso del ciudadano, de la sociedad, de nosotros, del legislativo, del gobierno, de las políticas públicas, pero también de inversión pública. ¿Cómo estamos invirtiendo el dinero en seguridad pública? ¿Cuál es la política pública que vamos a seguir? Por ejemplo, el gobierno federal se está yendo mucho por la Guardia Nacional, que esperemos que ahora que están llegando a Sonora bajen las incidencias. Al parecer en el sur se detuvo un poquito, etcétera. Pero ese tipo de análisis que en Sonora, ahorita voy a hablar como sonorense, nomás para darles una cifra, al gobierno de Sonora, los últimos 3 años, en promedio le han reducido recursos para seguridad. Claro. En un 20-25%, y hubo uno de esos años llegó casi hasta el 30%. Y dice uno, no, le quitaron el dinero al gobierno del estado. No, señor, me lo quitaron a mí, te lo quitaron a ti, a todos los sonorenses, porque vamos a tener menos recursos para la seguridad pública. Y si bien es cierto que los estados de fuerza, aquí hablo de los policías, no tenemos la mejor cantidad, pero también ahí tenemos que hablar de equipamiento, de tecnologías de comunicación, porque aquí nos enfrentamos, por ejemplo, del crimen organizado. Estas personas tienen una forma, se llama crimen organizado por eso, porque Claro. están organizados. Y en Sonora tenemos que presionar más para que eso se dé, para que esos recursos, que son 2 fondos federales básicamente, y creo que el nuevo gobierno federal lo va a entender muy bien. Es el Fortasec, que es el que llega a los municipios, Así es. y el FASP, que es el fondo de seguridad que le llega a los estados. Ujú. Pero curiosamente hay recursos que inicia el año y no llegan. Llegan por ahí a mediados del año, Así es. retrasados, y te quiero decir, el crimen organizado no deja de trabajar, Claro. trabaja 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días, eso también, eso es programático, ese análisis programático hay que hacerlo también, y hay que meternos a fondo porque no se trata solo de echar culpas ni de disculpar a nadie, aquí vamos todos, en el barco vamos todos, y seguridad pública, pues nos quejamos más cuando nos llega a nosotros de cerca. Pero realmente es un tema álgido, difícil, que no solamente con lo cuantitativo lo vamos a entender. Enrique, hay un tema que tocas y que creo que es muy importante que el ciudadano empiece a entender y a discutirlo. Los presupuestos se ejercen de una manera muy específica. La ley dice cómo. Y esa ley la definen los diputados, en este caso los federales, cuando el recurso viene de México, del gobierno federal. Y ese dato poco se ha discutido, cómo poco a poco le han ido disminuyendo, en el caso de Sonora, porque eso sí es cierto, a Sonora poco a poco le han ido disminuyendo los recursos para la seguridad pública. Esto impacta en los municipios, impacta en cómo los municipios atienden a sus policías, en cómo el Estado atiende y equipa a sus policías. Pero eso casi no se habla, eso casi no se discute. Claro, es parte de ese análisis cualitativo, que es la calidad del análisis que debo de hacer. Porque puedo decir, en determinado municipio hay una incidencia muy alta de delincuencia o brotes muy fuertes. Bueno, hay que ver cómo se está atacando eso. La cuestión legislativa, esos 2 fondos son complejos. El que llega a los municipios, el Fortasec y el FASP, tienen muchas reglas. Ujú. A veces esas mismas reglas, luego te vas al esquema de licitar ese tipo de servicios a veces. Por ejemplo, en Sonora tenemos un C5I que tiene funcionando muy poco tiempo. Creo que es una de las inversiones más grandes y que tiene un potencial muy grande. Bueno, pues requiere recursos para reclutar gente que nos esté vigilando y nos esté ayudando en ese sentido. Pero sí, yo creo que lo que tocas tú es parte de la política pública. ¿Qué hacen nuestros legisladores y qué hacen los ejecutivos? Claro. En este caso a nivel federal, porque son fondos federales. Realmente la ley de coordinación fiscal nos sujeta al recurso federal. Ujú. Prácticamente si tú te vas a los municipios, que aquí hablaría de lo financiero, todos están endeudados.
gobierno del estado también no tiene capacidad con recurso propio de entrarle a lo que es seguridad pública. Por eso depende de esos fondos. Y muchos de ellos te acotan a que no lo puedes usar en gasto corriente. Así es, no puedes usar para pagar al policía mejor. No puedes pagar los sueldos, por ejemplo. Hay algunas ayudas en cuanto a becas, etcétera. Pero bueno, junto con el análisis como el que sacó el Secretariado Ejecutivo, cuantitativo mayormente, hay que llevar ese otro análisis porque ahí está la respuesta. Y ahí también nos vamos a explicar si hay brincos en la incidencia, porque es incidencia y frecuencia, son dos cosas. En Sonora tenemos un brinco muy grande en lo que son homicidios dolosos, pero también tenemos algunas otras reducciones y no tenemos otros delitos que son graves, por ejemplo, como el secuestro express, que hay una incidencia muy grande, ese robo a transeúnte que te decía en otros estados. Y comparar manzanas con manzanas, porque, por ejemplo, nosotros somos un estado fronterizo de trasiego de drogas como otros estados. Por ejemplo, Chihuahua nos triplica en incidencias. Sí. Baja California Norte igual. Así es. Entonces, ese es el análisis al que quiero yo invitar y ese fue el sentido del artículo de esta semana en proyectopuente.com.mx. Creo que es importante también advertir que el ciudadano también cada vez tiene menos paciencia y ese análisis se debe de incluir también en ese análisis cualitativo, poder tratar de recuperar el sentir del ciudadano, porque si bien es cierto, tenemos una disminución en el caso de robo a vehículos, que eso le impacta a cualquier ciudadano. Claro. No estamos hablando de un homicidio como los que hemos visto en las últimas semanas. Si bien es cierto, quizás se detuvo el robo a casa habitación, que eso nos impacta a todos. Claro. Por otro lado, los homicidios o los delitos de alto impacto absorben, ¿no? De pronto nos llevan en esta ola de violencia y nos hace perder de vista todo lo demás. Porque como sonorenses hemos sido un estado pacífico, pues no teníamos los incidentes, aunque en el sur ha habido conatos en otros años. Yo me acuerdo por allá, yo soy de Ciudad Obregón. Ajá. Yo creo que es el único municipio en donde se ha volado un hangar, así como las películas de James Bond, allá por cuando estaba un narco que se llamó Jesús Murillo. Ajá. Y por ahí por la Norman Borlaug y cosas que no estamos acostumbrados a eso, pero obviamente no es igual que te roben un reloj o lo que sea a que maten a alguien. Así es. Pero también una gran proporción de esas personas que alguien decía se están matando entre ellos, sí pues, pero me llega a mí como ciudadano también. Claro. Hoy veía un incidente que pasó en California, en donde todavía no se sabe, ¿no? Pero hay 3 muertos, ¿no? Y uno de ellos es un niño. Y yo no sé si el que sacó el arma tiene problemas o jurídicos o mentales o lo que sea, pero es un riesgo que nos expone a eso también. Y obviamente en ese pleito que ellos traen, que es parte de la seguridad pública, ahí se le tiene que entrar de otra forma. Yo le apuesto a que con la Guardia Nacional ayude a las demás policías que tenemos y baje esa incidencia o se erradique, porque a nadie nos conviene. Claro. Este artículo lo podemos encontrar desde hoy en proyectopuente.com.mx. Expones datos, expones cifras comparativas de Sonora con otras entidades y creo que esto nos permite más o menos llegar a entender la importancia de hacer un análisis más a fondo. Así es, y yo creo que es la obligación, también es quienes usamos los medios, pues no ocultar, no hacer tendencia de la información, pero sí analizarlo más ampliamente, porque ahí es donde está la realidad, ahí es donde vamos a ver quiénes, y también para poder exigir a la autoridad en determinado momento, porque por ejemplo, si yo estoy viendo que en algunas incidencias implican fallas de ciertas áreas, pues hay que señalarlas. Por ejemplo, la respuesta en tiempo de las patrullas a cada denuncia, todos los detalles como, por ejemplo, al número 911 del C5 y otra vez, el 80% de las llamadas son por violencia familiar. Eso me implica mover una patrulla para atender, mover gente. Entonces descuido otras áreas. Ahí es donde la ciudadanía podemos ayudar mucho y también hacer ese análisis, porque parte de la seguridad pública es cobertura. Mucha gente dice, es que Sonora no tiene una población muy grande, pero somos un estado en superficie muy grande. Hay que vigilar una superficie mucho mayor. Cuesta más vigilar esa extensión. No es igual como Tlaxcala, ¿no? Que es muy chiquito y que con grupos y demás. Y además complejo porque tenemos sierra, tenemos desierto, valles, claro. Tenemos mar, en fin. A ese análisis
cualitativo y a fondo es al que me refiero, y creo que todos le debemos de apostar a que mejoren las cosas en Sonora. Perfecto, Enrique, pues te agradecemos mucho la colaboración. No, al contrario, que tenga muy buen día. Y ojalá que esta colaboración y este trabajo nos ayude para entender un poquito más lo que seguridad pública significa, que no es solamente impedir los balazos, pues es un tema muy profundo. Sí, así es, y tiene que ver mucho con lo programático también, con qué recursos y cómo vamos a usar esos recursos para que nosotros como ciudadanos, al incorporarnos, porque al final de cuentas yo uso una frase ahí de Nelson Mandela, que la voy a leer, Claro. porque en realidad es eso, dice, la seguridad no ocurre sola, es el resultado del consenso colectivo, o sea, nosotros como sociedad, e inversión pública, o sea, eso quiere decir gobierno, cómo usa el dinero. Debemos a nuestros niños el recurso más valioso de nuestra sociedad, que es una vida libre de violencia y miedo. ¿Qué es lo que trae ese tipo de delitos de alto impacto, no? O sea, un niño al escuchar un balazo o la intranquilidad de nosotros al saber que puede pasar, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que empezar a generar también otro tipo de ambiente en nuestra sociedad. Así es. Y apostarle a lo positivo también, a decir lo positivo, lo no tan negativo, porque cada vez que abrimos un medio o un periódico, pues vemos eso. Sí. Sin embargo, hay que ver la otra cara también. Perfecto. Enrique Zavala Urquídez, él es colaborador de Proyecto Puente. Este artículo que usted lo puede encontrar en proyectopuente.com.mx y que colabora con nosotros esta mañana. Muy buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues siguiendo con este mismo tema, la verdad es que vale la pena retomar y hacer contacto con Luis Carrillo. Él es colega de Caborca para pasarnos el resumen de este dato con el que amanecemos.